En esta tarde vamos a hablar sobre la paz. Es importante la paz. ¿Y qué tiene que ver eso con los frutos? Es la paz que nosotros debemos tener y compartir con los demás. No se trata de guerras ni de nada por el estilo, que también. Lo importante no es que seamos mansos de cara a la comunidad, a la Iglesia, sino que lo seamos realmente de nosotros hacia fuera. Es importante, porque de no ser así, de nada nos serviría. Estos frutos que son de Dios hacia el convertido, hacia el Hijo de Dios, hacia los convertidos, solo y exclusivamente. Vemos que una de las carencias que tiene la sociedad en la que vivimos hoy, precisamente, es la paz. Y ya no entramos en los desórdenes, en el desorden que hay en el mundo que vivimos. Las guerras, la falta de humanidad. Vemos, poniendo la televisión día sí, otro también, cómo se asesinan a niños. ¿Qué peligro puede representar esos niños o esas mujeres totalmente desarmados para un ejército? Las guerras civiles son las peores. Estoy hablando de Siria. No hay amor hacia la gente, no hay gozo en la humanidad en la que nosotros vivimos. Esa es una realidad clara, contundente. Y evidentemente nosotros vivimos en este mundo, no vivimos en otra galaxia, no estamos también de alguna manera influenciados. No mataremos a niños ni mujeres, pero en realidad no estamos bien. No estamos bien. Tendríamos que volver hacia atrás, ¿verdad? Hacia atrás y ver cómo nuestros abuelos, incluso nuestros padres, en las personas ya de mi edad, eran otras personas, no eran mejor, ni mucho menos que nosotros. Pero esa generación aprendió, vivió lo que es una guerra civil, donde hubo poca humanidad, poca paz. Y mucho me temo que el Señor tendrá que venir. Tendremos nosotros que pedir que venga el Señor, porque cada vez son más las guerras, más los asesinatos. Gente que se regodea, son orgullosos de lo que han hecho. Tenemos el caso de un joven que en Suecia mató a tantas personas, tantos jóvenes, sin ningún motivo. Allí se reunieron para festejar alguna fiesta del partido y resulta que allí mató a muchas decenas de personas, y en el juicio, cuando le condenan, está riendo. No se arrepiente, pero está riendo y gozoso de haber hecho eso, y dice que lo volvería a hacer. ¿Dónde están? Ya no hablamos de valores cristianos, sino hablamos de valores humanos. Estamos viviendo en un mundo donde no hay paz. No hay paz en los pueblos, ni en las naciones, ni en los estados, ni en las familias, ni en los individuos. No hay paz en nuestros corazones. No esa paz que necesitamos para tener una relación con Dios más profunda. Y no puede haber esa relación con Dios si no hay esa misma, sino más relación con los hermanos y con la Iglesia. No hablo de aquí, entendedme que hablo a nivel general. No somos nosotros el único punto de la luz del Evangelio. Hay muchas iglesias peores que nosotros podamos ser, ¿cómo no? Iglesias que ni tan siquiera se predican, como he dicho alguna vez, el Evangelio. Iglesias que se puede confundir las personas allí cantando o gloriando al Señor, etcétera, etcétera, con la música del mundo o con las satisfacciones y placeres del mundo
con clave religiosa. No critico nada de esto, cada cual es responsable. Pero lo importante, que muchas veces cuando han salido, ni tan siquiera muchos de ellos se saludan. Al igual que nosotros, a veces tenemos prisa por cuestiones X. A mí me ha pasado alguna vez que tenía que arreglar alguna cosa y no he salido a saludar. O sea que no estoy fuera. No hay paz. Y no hay paz cuando tenemos tantas cosas que hacer. Cuando el tiempo nos falta. Cuando estamos no viviendo, sino sobreviviendo. Y aquí no se trata de hablar de estas cosas, que también se trata de hablar de los frutos del Espíritu. Hemos hablado del gozo y del amor. Y espero que lo hayamos entendido. Al menos espero eso de todos aquellos que puedan escuchar fuera de aquí y dentro, ¿verdad? Porque es importante. Es importante, porque cada uno de los frutos están relacionados. No puede haber paz si no hay amor, no puede haber paz si no hay gozo. Todo está unido. Y esto es un don de Dios, hermano y hermana. Si somos creyentes verdaderos, en realidad tenemos este don de Dios, esos frutos están ahí, porque el Espíritu Santo los da. Pero ¿cómo puede haber frutos si no hay paz? Si no hay paz. Dice el Señor, y lo leeremos hasta que acabemos con los frutos del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, y acaba el versículo de Gálatas 5:22, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Porque el fruto del Espíritu, dice el apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso, es en toda bondad, justicia y paz. Es necesario para que los frutos del Espíritu se muestren en nuestras vidas que haya bondad. Seamos bondadosos, tiene un sentido amplio. Entendamos, comprendamos a nuestros hermanos, a nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, dice la palabra de Dios. Pero también justicia y verdad. Se tienen que dar en nosotros estos parámetros. Bondad no es ser simpático solamente, que también es algo más. Tengamos paciencia, etcétera, etcétera. Todas las palabras sinónimas, no vamos aquí a abrir el diccionario de la lengua, pero es bueno que miréis los sinónimos de las palabras, aquellas que os pueden, para entender lo que queremos decir en esta tarde. Toda bondad, ser justos con los demás, ser justos. A veces, ¿cómo podemos ser justos si no lo somos ni tan siquiera con nosotros mismos? Y verdad. Que lo que transmitimos a los demás sea verdad. Que lo que decimos creer sea verdad. Que lo que decimos que somos sea verdad. El mundo ya está cansado de tantas mentiras. El mundo no podemos convencer, porque eso lo hace el Espíritu Santo, al mundo. Pero la verdad es que ni tan siquiera a veces nosotros nos creemos estas cosas. O no vivimos esas cosas. O permanecemos como anteriormente éramos. Y ya no somos Juan, ni somos Marián, ni Óscar, no.
somos hijos de Dios. Este cuerpo, el que os habla será Juan, sí, pero somos hijos de Dios. Estamos hablando no de paz, tal como el mundo entiende, como veremos en el transcurso de esta predicación. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. No habla de esos frutos del Espíritu de la santificación, porque es que todos esos frutos de lo que hemos hablado, cosas que es para que nosotros la pongamos en marcha. La santificación no es algo humano. La santificación viene de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, como ya decíamos anteriormente en semanas atrás. Vuestro fruto, nuestro fruto, tu fruto, mi fruto. La santificación. Pero fijaos bien lo que dice. Tenéis por vuestro fruto. Como un fruto que es algo que nosotros tenemos. El mundo así lo entiende, la religión así la entiende y así lo predica, ¿verdad? Yo soy una buena persona cuando le hablamos a la gente. Ah, no, si yo creo en Dios. Si yo hago esto y hago lo otro, dice, y hechos siervos de Dios. Y a ellos le dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y repite, y sigue a continuación, y como fin, la vida eterna. Es así, tal como lo dice. Fijaos que tenéis, no quiere decir que tienen, tenéis vosotros, ellos. Y puede ser que sea correcto, pero hay que vivirlo. Y hay que entender que esto viene, que tenemos esto por Dios, por la obra del Espíritu Santo. Amor, gozo y paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los frutos del Espíritu, vamos a hablar en conjunto. El fruto del Espíritu Santo da testimonio en nosotros de una vida transformada, cambiada. Evidentemente todos, incluyéndome yo, a veces actuamos y es inevitable porque somos también carne. A veces actuamos de forma diferente como cualquier hombre o mujer. Pero los frutos del Espíritu Santo deben, a pesar de todo esto que es cierto, deben predominar. El Juan, por decirlo de alguna forma, humano, debe quedar cada día más pequeño para que el Juan espiritual pueda ser más grande y pueda ayudar a mis hermanos, a mi familia, a mis vecinos. Porque si es así, yo, tú, cada uno de nosotros seremos antorchas vivientes, luz, un punto de esperanza en un mundo sin luz y sin esperanza. Por eso, estos frutos de lo que estamos hablando, y en este caso la paz, han de crecer en todos los aspectos de nuestra vida, no en aquellos que nos interesan, no en los momentos que necesitamos de Dios, sino siempre. Por eso, hablar de un tema tan vasto, tan grande, ¿verdad?, como es el fruto del Espíritu Santo, es como querer capturar a toda el agua del océano y meterla en un vaso. ¿Cómo hacerlo? El tema que nos ocupa esta tarde es un tema infinito, que escapa de nosotros.
va más allá de toda comprensión humana. Sin embargo, aquí está la palabra para que en la medida de la gracia de Dios, en la medida de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la medida de nuestro esfuerzo digo bien. ¿Por qué? Porque antes estábamos, dice la Escritura, muertos en delitos y pecados. ¿Y qué dice después? Y a nosotros nos dio poder para ser hechos hijos de Dios. Ese espíritu encadenado, esclavizado, como decía Martín Lutero, por el pecado, quedó liberto para poder hacer cosas buenas, para poder dirigirse a Dios en oración, tener una relación con Dios en oración y con los hermanos, para ser, repito, esa luz, ese referente para aquellas personas que están desesperadas y no encuentran salida en sus vidas. Por eso no podemos intentar comprender todo lo que es y lo que son los frutos del Espíritu, pero sí que podemos sentir en nuestras vidas. A veces ocurre que sí, o las más ocurre que no. Por eso se nos escapa de nuestra comprensión. Pero hay una labor, el gozo. Tú puedes sentir gozo en el Señor. Hablo de un gozo espiritual que tiene, no olvidemos, que tiene toda la vida espiritual del hombre, tiene una respuesta, tiene en su cuerpo físico, tiene respuesta, tiene una consecuencia. Si nosotros nos vamos bien anímicamente, ¿qué ocurre? Que iremos mal. ¿Qué ocurre cuando nosotros vamos, por la gracia de Dios, bien espiritualmente? Que eso influirá en nuestra ánima, en nuestra alma, la vida, en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo. Lo contrario es enfermedad. A todos los niveles. Es limitarnos, poner fronteras que son después muy difíciles de quitar. Por eso el apóstol San Pablo dice en su carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 4, el fruto de la paz. Ahora después lo leeremos. El fruto de la paz describe en este versículo cómo podemos cambiar. ¿Para qué? Leo el texto. No mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros, por los de otros. Por eso, esta actitud, este cultivar nuestra vida, contrarresta las obras de la carne. El Juan espiritual, el Óscar espiritual, tiene que sobreponerse, contrarresta. Ese hombre espiritual tiene que contrarrestar las obras de la carne. La inmundicia. ¿Cuáles son las obras de la carne? Las inmundicias, la lascivia, las enemistades, los celos, las contiendas. El Espíritu Santo, hermano, no vino a dividir a sus hijos, sino vino a unirlos en una sola fe. Los cristianos vivimos para unirnos, entre otras razones. Debemos unirnos. ¿Por qué? Porque solo es posible la paz con la unidad. Habrá paz cuando hay unión. La desidia, las divisiones traen consigo todo lo contrario a la paz, la guerra. Tenemos ahora como una región española quiere dividirse. Eso no es bueno. Eso no es paz.
Eso es contienda por ser generoso. Paz conlleva una idea de unidad. Y no lo digo por lo anteriormente dicho, pero que también es verdad. La paz conlleva una idea de unidad en todo el contexto bíblico cuando sale esta palabra de paz. No hay paz si no hay unidad. También conlleva una palabra de consumación, es decir, de llevar a cabo aquello que el Señor nos manda que hagamos. También conlleva reposo, descansar. Si no podemos con nuestras luchas, ¿cómo vamos a poder con las luchas contra los demás? Así es el hombre, en general, y el cristiano de una manera personal. Es unidad, es consumación de todo de aquellas promesas que viven en nuestras vidas, que vive en nuestras vidas. Es reposo, paz, es tranquilidad. La paz es tranquilidad, es seguridad. No puede haber seguridad, ni tranquilidad, ni reposo, ni unidad cuando no hay paz. Es imposible. Todo se nos va al garete. Muchas vidas están al garete, sabemos, conocemos del mundo y también a nivel nuestro. También ocurre muchas veces en nuestras vidas. Cuando murió mi primera esposa, lo he dicho alguna vez, quedé al garete. No podía comprender, soy un ser humano. No podía entender, pero el Señor me tuvo que hablar fuerte, muy fuerte, más fuerte de lo que pensáis vosotros. Una vez me pasó y le pedí al Señor que me diera la muerte. Y otra vez, no lo dije por miedo, pero era una persona sin norte y sin vida durante muchos años. Necesitamos que estas cosas tan duras que la vida nos pone, la falta de trabajo, los hijos, el futuro, todo ello, debamos llenarlo con la paz de Dios, que viene y está en las Sagradas Escrituras de una manera muy personal y muy continua. En la Biblia, la paz era, en la Biblia antigua, la Biblia hebrea, la paz era shalom. Era una expresión no solamente de paz, que sí, pero era una expresión de seguridad, era una expresión de tranquilidad. Paz es todo lo que estamos diciendo aquí en esta tarde. El profeta Isaías también nos exhorta en el capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Está hablando del mismo Dios. Guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú debes perseverar, dice aquí Isaías, hablando del mismo Dios, el que da la paz, el que te hace perseverar en la paz. Y eso lo hace Dios, nuestro Señor, porque ha confiado en ti. Tú eres algo precioso para Dios, mucho más de lo que te imaginas. Quizá no sea lo mejor del mundo, lo peor, repito nuevamente, ha escogido de este mundo, ¿verdad? En completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Por una razón tienes que perseverar en esa paz del Espíritu para que todo lo demás venga por añadidura. No buscamos la paz del mundo. No, el mundo no nos puede dar paz, pero Dios te da paz. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado.
es semejante al hombre que no está preocupado por el mañana. ¿Por qué? Porque espera en Dios, porque cree en Dios, porque cree en la gracia de Dios, en todo eso que hablamos tantas veces y de una manera muy superficial. Semejante al hombre que no está preocupado por el mañana. ¿Por qué? Porque confía en Dios. Pues sabe que Dios tiene en sus manos la llave de su futuro. Para que en nuestras vidas haya paz, es necesario conocer, es necesario experimentar, es necesario sentir en quién hemos confiado. Si tú confías en mí, o desconfías de mí, o del hermano, o de otros, no tiene sentido. Pero tú sabes en quién confiaste, lo sabes bien. Y tus hermanos no son algo aparte a ese que confió en ti, a ese que puso en tu corazón, en su corazón, como en ti, el conocimiento de la verdad de Dios. Es sentir, es experimentar, es saber en quién hemos confiado. Dios, no, el creyente que confía en Dios, el creyente que tiene paz en Dios, no tiembla parado sobre la roca, no se queda quieto, pues sabe quién la hizo. No tiene miedo que los mundos vengan, las estrellas y todo explote, que algún día pasará, pero él está confiado en el Señor, porque sabe que Él hizo todo y Él gobierna todo. Es darle a Dios la gloria, no con la palabra, me eligió, me predestinó, qué bien me sienta, pero no. Él hizo todo, hasta tu fe, lo puso en tu corazón, porque éramos incapaces. Es creer, es vivir, que todo lo que hay, que todo lo que somos, lo hizo Dios por su gracia. No padece. El Hijo de Dios que vive en paz no padece ninguna duda, pues conoce al que radica de su vida todas las dudas. Está firme en la fe. No hay dudas. No hay dudas. Por eso, en los momentos de debilidad solemos preocuparnos. Somos seres humanos. Pero aún así debemos dirigirnos. Es necesario que nos dirijamos en oración al Padre por Jesucristo, para que nos dé la paz de Dios en nuestras vidas. Solo el Espíritu Santo puede darnos la paz en medio de la tormenta. La paz la tienes tú si eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Lo que pasa es que está ahí como callada. Como el Espíritu Santo. Ay, yo no siento nada. Dios se ha olvidado de mí. No, tú te has olvidado de Dios. Él no engaña. Él es fiel. Nosotros no. Solo el Espíritu Santo puede darnos la paz en medio de la tormenta de nuestra vida. En nuestra desesperación. Solo Dios, por medio de Jesucristo y por el Espíritu Santo, puede darnos la paz ante la enfermedad y ante la muerte. Cuando nos preocupamos ya a un nivel humano, ojalá nos preocupáramos también a un nivel espiritual, sería otra historia. Pero cuando nos preocupamos por los vaivenes de nuestra vida, estamos negando que el Espíritu Santo nos llena de paz y confianza. Hay que pedir, hay que hincar las rodillas y decirle, ayúdame. Tan difícil es decirle, ayúdame. Si viene a ti tu hijo desesperado y te dice a ti o a mí que soy padre también, papá, mamá, ayúdame, ¿tú no le vas a ayudar? ¿Verdad que le ayudar? ¿Cuánto más tu Padre celestial? Esta predicación tiene un sentido no de hacerte ver lo malo que eres o lo malo que somos. No. Nosotros sabemos cómo somos, sino darnos
hablar del problema para que tengamos paz y confianza, para que sepamos, mejor dicho, que Él es el que da la paz que necesitamos y la confianza. No puede haber paz, hermano y hermana, si no hay confianza en Dios. No estamos hablando de la paz del mundo, sino de la paz de Dios, como fruto, como consecuencia de nuestra conversión. La paz de Dios es viva y eficaz. Hay muchos que buscan la paz. El mundo está buscando continuamente la paz. Pero ¿qué paz están buscando? La paz de los sepulcros. Ahí hay mucha paz en los cementerios, ¿verdad? No hay ni siquiera un género. La paz de los sepulcros. Tú, yo buscamos la paz. Otros buscan la paz en las drogas. Se sienten paz. Se tranquilizan mientras dura. Y después viene la derrota. El Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, cuando habla de la paz, no se está refiriendo, hermano y hermana, a una ausencia de conflictos. Conflicto lo habrá siempre, mientras estemos aquí en la tierra. No es la paz de Dios, no es una ausencia de conflicto, porque nosotros, según la palabra, estamos en guerra, y somos muchas veces, diariamente, echados por tierra porque el enemigo es más poderoso que nosotros, mucho más. No es ausencia de conflictos, estamos en guerra, dice el Señor. La paz que perdura es solo la que trae Jesús a nuestras vidas por medio del fruto del Espíritu Santo. Es la que describe San Juan en su Evangelio, en el capítulo 4, versículo 27. ¿Qué dice el Señor Jesús, poniendo en boca del Señor Jesús? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Esta paz es la paz que viene del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, en todo creyente convertido, en todo. Hermano, para sentir y vivir la paz de Dios es necesario y vital que nosotros, que tú y yo estemos en paz con Dios. Vivir la paz de Dios en nosotros es que Cristo reine en tu vida y en mi vida. Ese debe ser el punto de partida para ir sintiendo el fruto que tienes en tu corazón, para sentirlo, para vivirlo. ¿Cómo puedes sentir si Cristo no reina en nuestras vidas? Jesús nos muestra cómo Él puso fin al conflicto que había entre Dios y el hombre pecador. Y Dios, ¿a través de qué? Del sacrificio vicario de la cruz. Jesús, por medio de su sangre derramada, estableció la paz, puso fin a la guerra. No esa guerra espiritual que decimos, esa se acabará cuando vayamos ante la presencia de Dios. Pero sí que estamos en guerra nosotros. Cuando tenemos conflictos con los demás, ¿estamos en guerra o no? Estamos en guerra. Pero Él puso la paz, estableció la paz y puso fin a la guerra espiritual. Dios estaba complacido. La deuda había sido cancelada y satisfecha por su propio Hijo. Jesús pagó el precio de nuestra paz, no lo olvide, hermano, y pagó por su sangre el rescate de la libertad de su pueblo redimido, es decir, el rescate de tu paz. Jesucristo no solamente no nos liberó
de la esclavitud, del pecado y de la muerte, sino que podemos gozar de su paz en nuestros corazones aquí y ahora también. Vivimos muchas veces soñando, pensando, deseando, y grandes hombres de Dios también lo hicieron, de estar ya con Cristo. Pero aquí tú puedes gozar, aquí y ahora puedes gozar, en esa relación estrecha con tu Señor, en la oración y también con tu iglesia y con tus hermanos. Por eso no fue un armisticio, sino que pagó y se terminó esa guerra espiritual que tenía Satanás con la deidad. Es una guerra que ha terminado para siempre en los redimidos, repito, de poder y las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Se ha terminado esa guerra. Me estoy contradiciendo, estoy hablando de dos aspectos, de dos niveles. Éramos enemigos de Dios y Él hizo la paz en nuestros espíritus. Todo esto va más allá del conocimiento del hombre natural. Spurgeon dijo una vez: miré a Cristo y la paloma de la paz voló a mi corazón. Que esa paloma de la paz vuele a tu corazón. Pero a veces, y aquí este hombre de Dios lo explica claramente, a veces ocurre la segunda parte. Miré a la paloma de la paz y la paloma alzó el vuelo y se fue. No nos confundamos con la paz. Es importante saber de qué paz estamos hablando en este día. No debemos mirar al fruto solamente, sino a la fuente. Si tengo el fruto de la paz, no lo siento, qué raro, ¿no? ¿Verdad? Aquí está pasando algo. No, sino a la fuente. Mirar a Cristo. Mirar la obra del Espíritu Santo. A la fuente de toda paz. Mirar a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, por medio del Espíritu Santo, sabiamente cultiva en nuestras vidas para permitirnos lograr la paz. Yo me voy, pero no nos deja solos. Ahí os dejo al que consuela, al Espíritu Santo. Os haré descansar, dice el Señor Jesús. Es decir, lo que cuando leemos este texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28, en realidad nos está diciendo: os haré descansar. Es decir, no os dará la paz. Descansar es tener la paz. Fijaos bien que hasta el mismo rey David habla de la paz que da el Espíritu Santo, cuando dijo David: me hará descansar. Salmo 23, 2. Se trata de un apacible descanso, pero David continuó diciendo: confortará mi alma. Me dará la paz, confortará mi alma. Ahora se trata de ahora en estos días, en nuestra vida, se trata de una renovación y un cambio en el creyente, en su relación con Dios. ¿Has examinado tu relación con Dios? ¿Cuál es? Puede estar ahí el origen de tu falta de paz. Pero no solamente con Dios, sino con los demás. Y lo que es importante, con nosotros mismos, porque también nosotros mismos estamos en guerra contra nosotros mismos. El hombre permanentemente busca la paz. No la hallará en tanto no comprenda, no acepten que Jesucristo es la paz. El Señor permite muchas veces la angustia y la desesperación para que sintamos nosotros la necesidad del perdón y de la paz de Dios. El Hijo de Dios puede contar con la paz de Dios. Él lo dice en su palabra. Cree en las Sagradas Escrituras, crees en el Señor. Él te dice en esta tarde, me dice en esta tarde: mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es una paz permanente, no cambia, Él no muda. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 17. El apóstol San Pablo escribió a la iglesia de Roma y le habló de este mismo tema con unas maravillosas
maravillosas palabras llenas de amor y paz, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Es un Dios, nuestro Dios de esperanza. Y cuando tú y yo tenemos esperanza, a pesar de todas las cosas que nos suceden en esta vida, cuando sabemos que es Dios, nuestro Dios es esperanza, entonces somos llenos de gozo y de paz en el creer, para que abundéis, continúa el apóstol, para que abundéis en esperanza, para que la esperanza no sea solo exclusivamente un momento, sino para que abunde, viene a decir en vosotros, para que abundéis vosotros, nosotros, por el poder, en esperanza, en paz, en gozo, por el poder del Espíritu Santo. Para terminar, ¿cómo describiríamos la paz? ¿Cómo describir todos estos frutos? El amor, el gozo y la paz. ¿Cómo describirlo? Esto es igual que los talentos. El Señor da a su siervo unos talentos. ¿Para qué? Para que los use, para que los invierta. Pero aquel siervo no quiso invertirlo y lo escondió bajo tierra. Cuando vino el Señor, ¿qué hizo? Premió a aquellos que se habían arriesgado, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió? Que aquel hombre tuvo miedo. No hizo nada, simplemente que tenía esa gracia aquí, pero vivía como cualquier otro ser humano. Esos son los talentos de Dios. El Señor te ha dado su gracia, te ha dado todo, gozo, paz, amor, etcétera, etcétera, para que tú lo pongas en marcha, para que tú te expongas ante los demás, para invertirlo en algo sólido. Y ese algo sólido, ¿sabéis lo que es? El reino de Dios. Invertirlo en el reino de Dios. En el reino de Dios.